Jesucristo, vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Miqueas. Vamos a leer el libro del profeta Miqueas en su capítulo 6, versículo 8, que dice así. Oigamos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amados hermanos y hermanas, gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos concede para poder hablar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos edifica, nos consuela, nos alienta cuando nosotros estamos desalentados. En esta ocasión quisiera hablar un mensaje con respecto a reflexionar ante este tiempo que Dios ha permitido que estemos en nuestras casas, respetando las leyes, porque como sabemos que las leyes han sido puestas por Dios, y quien se opone a las leyes está resistiendo lo establecido a Dios. Pero Pablo un día dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. El mensaje es reflexionar, oiga, hermano y hermana, ante el tiempo que estamos viviendo. Pero el tema fundamental es lo que Dios demanda, lo que Dios pide de nosotros. Leyendo las Escrituras me di cuenta que cuando Dios quiere algo, pide algo, demanda algo de nosotros, es porque Dios quiere bendecirnos. Es porque Dios quiere darnos una bendición en la vida. Muchas veces nosotros no las entendemos, no las comprendemos, pero si Dios pide algo, es porque quiere darnos una bendición. Primero, 3 cosas demanda Dios en este versículo: el hacer justicia, amar misericordia, pero me voy a fundamentar en la palabra que dice: y humillarte delante de Dios. Así dice la palabra. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Por qué Dios demanda? ¿Por qué Dios pide de nosotros humillarnos? La palabra humillarnos, humillación, es una palabra que para nosotros no es muy fácil, porque la palabra humillarnos, oigan hermanos y hermanas, humillarnos delante de Dios es algo muy maravilloso en nuestra vida. La humillación, hermanos, es acercarnos a Dios, pero acercarnos con sumisión, sumisos, acatando sus leyes divinas, acatando sus mandamientos. Segundo, humillarnos delante de Dios es de reconocer nuestra condición, nuestro estado, aceptar que nosotros somos seres humanos, somos débiles,
que separados de Dios no podemos hacer nada y que delante de la grandeza de Dios somos más que un gusano. Pero la palabra de Dios dice que Él demanda de nosotros humillación. ¿Por qué? Quiero decirles, hermanos, que la humillación es un potencial en la vida. La humillación es un potencial que hace conquistar el corazón de Dios. Cuando el hombre, la mujer, cuando los cristianos nos humillamos delante de Dios, nos rendimos, nos consagramos, nos inclinamos. La humillación no es simplemente que usted ponga los brazos atrás, que usted baje su rostro. La humillación no es simplemente lo que usted va a hacer, arrodillarse. No. La humillación, oigan hermanos y hermanas, es una virtud maravillosa en la vida. Le digo que es un potencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, oiga hermano, le estamos ganando el corazón de Dios, que cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedirle algo. Hace algunos días un hermano me preguntaba, hermano, ¿será que podemos ayunar? ¿Será que es bueno ayunar? Sí. ¿Por qué no? Pero el ayuno, hermanos, Isaías habló acerca del ayuno. El ayuno, oiga, no es que usted simplemente va a maltratar su cuerpo, se va a pasar 2 o 3 días sin comer. El ayuno comienza en nosotros a través de la humillación, consagrando nuestras vidas, consagrándonos a Dios, dedicando nuestra vida al Señor, quitando todo lo que a Dios no le agrada, el orgullo, la pretensión, la prepotencia. El Señor dijo, el ayuno que yo les doy demandando a ustedes no es quitar las cargas de los oprimidos, no es humillarte delante de Dios. Sí, hermanos, yo te digo, yo le exhorto, hermano, que el ayuno debe de comenzar contigo, conmigo mismo. Soy yo el llamado a humillarme delante de Dios para agradarle, para que cuando estemos de rodillas, para que cuando estemos delante de Dios, oiga hermano, Él pueda respondernos, Él pueda escuchar nuestro clamor, Él puede otorgarnos lo que estamos pidiendo. Primero, la humillación, hermanos, es una virtud que conquista el santo corazón de Dios para otorgarnos lo que nosotros le pedimos. Como ejemplo, hoy estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Hoy estamos viviendo bajo una epidemia que realmente ha colocado al mundo de rodillas. ¿Cuántos hombres en el mundo lloran? ¿Cuántos hombres en el mundo lamentan? Ustedes lo saben. Cada día se aumenta el contagio, cada día se aumenta los muertos, mortandad en los grandes países, porque esta enfermedad es a nivel mundial. Oigan hermanos, cada día la gente se atemoriza, cada día la gente llora, pero nunca se han humillado delante de Dios. 2. La humillación es un potencial que tiene la capacidad, oiga hermano, para aplacar la ira bendita de Dios, para apartar la ira de Dios de sobre nosotros. Por eso decía que la humillación es un potencial en la vida, que cuando nosotros lo hemos comprendido, comenzamos a humillarnos. Hace poco estaba escudriñando un tema acerca de las culpabilidades. Cuando el hombre reconoce que es culpable de algo, se entristece, se humilla delante de Dios. Oiga, esa tristeza forma en el hombre un verdadero arrepentimiento para acercarse a Dios.
¿Cuántas veces he exhortado a los hermanos que han dejado el temor de Dios, que se han alejado del Señor, que tienen en poco al Señor, creyendo que una ofrenda, creyendo que algo, con eso vamos a agradar a Dios? No. Oigan, hermanos, cuando Dios se ha airado es porque hay una razón. Cuando la ira de Dios aparece es porque hay un motivo. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será la razón? Es que porque el hombre no se humilla delante de Dios. Es porque el hombre quiere hacer sus propias cosas. Él quiere cumplir con sus propios deseos y nunca se humilla delante de Dios. Me he visto con responsabilidad para llevar este mensaje no solamente al pueblo de Guatemala, a los hermanos en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, donde nos oyen, donde nos escuchan. Primero, la Biblia dice que la humildad nos conlleva a ganarle el corazón de Dios, que la humildad es capaz de aplacar la ira de Dios, es capaz de apartar la ira de Dios de nosotros cuando Él está airado, cuando Él está enojado con nosotros. 3. La Biblia nos enseña que la humillación es capaz, hermanos, de regenerar nuestro estado, de reconocer nuestro estado, oiga bien, para que Él actúe en una manera tan maravillosa, porque Él es el Dios de las maravillas, porque Él hace prodigios, porque Él hace señales. ¿Sabe qué pasa? La Biblia dice que cuando usted y yo nos humillamos, oiga, reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestro estado, nos damos cuenta que estamos caminando mal, nos damos cuenta que estamos caminando mal. Un hermano me decía, oigan hermanos, con lágrimas me decía, hermano Roger, estamos en libertad, no perseveramos, hermano, no asistimos a las reuniones. Hoy que estamos encerrados, quisiéramos ir a las reuniones, quisiéramos predicar la palabra, pero hoy no se puede, hermano. Imagínense, ni podemos partir el pan, ni podemos congregarnos. Oigan, hermano, la Biblia dice que cuando el hombre se humilla delante de Dios, va a aparecer la gracia divina de Dios, va a aparecer el favor de Dios, hermano y hermana. La Biblia dice que cuando nos humillamos, reconocemos nuestro estado, el Señor viene a sanarnos, Él viene a sanar nuestro territorio, Él sana nuestra tierra. Venga, mi hermano, como ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Fíjese, la Biblia dice, ¿qué pide Jehová de ti? Que te humilles delante de Él. ¿Por qué? Porque para que nosotros, hermanos, recibamos una bendición, una exaltación, tenemos que humillarnos. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, miramos el gran testimonio. Oigan, hermano, miramos la grandeza de la humillación del ser divino, del Señor de la gloria, del Cristo de la gloria. La Biblia dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oigan, la humillación de Cristo consistió en obedecer, en acatar las leyes divinas del Señor, porque un día dijo Cristo, el Señor que me envió me dio mandamientos, y Él vino para hacer la voluntad de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó, hoy está sentado a la diestra, el Salvador del mundo, ha ganado la iglesia. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la desposada del Cordero, hermanos y hermanas. Otra vez el Señor habló de la grandeza, del poder de la humillación con un niño. En Mateo 18:2 dice la Escritura que llamó a los discípulos, los juntó y les dijo, ¿qué es humillación? Y les dijo, ¿cómo es alcanzar entrada al reino de Dios? Y la Biblia dice que llamó a un niño, hermano, oiga, llamó a un niño y le dice, niño, ven para acá, mire lo que pasa en el niño, mire qué puede ver en ese niño tan humilde, tan sencillo.
cuando el Señor lo llama, se presenta delante de él y le dice: Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me quieres? Como Daniel era un niño, o quiero decir, como Samuel era un niño, pero cuando Dios lo llamó, se acercó y le dice: heme aquí, Señor, ¿para qué me quieras? Él dice la Biblia que cuando el niño vino, se presentó delante del Señor. El Señor dijo a los discípulos: miren este niño, su humildad, su humillación, obedeciendo a mi voz, obedeciendo mis palabras. El que no se humilla como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. Qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros estamos viendo los resultados positivos de la humildad. Por eso le decía, hermanos, que hoy es tiempo. Yo exhorto a todo el pueblo de Dios, comenzando conmigo mismo, a humillarnos delante de Dios, a reconocer nuestro estado, a hacer una mirada retrospectiva para ver cómo ha sido nuestro historial, cómo hemos estado caminando, y hoy postrarnos ante la presencia de Dios, despojándonos del yo, despojándonos de la prepotencia y de todo mal, humillándonos delante de Dios, porque Dios está dispuesto a bendecirnos. ¿Sabe qué dijo el salmista? Leamos el Salmo, vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 10, versículo 17. Miremos la palabra y se va a dar cuenta, hermano. El Salmo 10, vamos a leer el versículo 17. Cuando el hombre se humilla delante de Dios, el hombre se humilla, se rinde. Oiga, hermano y hermana, ante la presencia gloriosa del Señor, ante su majestad, hermanos, estamos ganando, conquistando el corazón de Dios. Versículo 17, y leamos el versículo. Oiga esta palabra, hermanos, me llamaba la atención en esta mañana hablar algo de lo que es la humillación, para que reflexionemos y debemos de pensar en un verdadero arrepentimiento. 17 le decía el Salmo 10, 17. Oiga cómo dice la palabra del Señor: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Gracias a Dios, hermanos. Oiga cómo dice, por eso le decía, por eso le estaba explicando que la humildad es capaz, la humillación es capaz de ganarle el corazón de Dios. La Biblia dice: el deseo de los humildes oíste, oh Dios, el deseo de los humildes escuchaste, Padre, bendito es tu nombre. Porque cuando nosotros nos hemos despojado, hermanos y hermanas, de todo lo malo en la vida y reconocemos la grandeza de Dios, ¿quién contra Dios? Un día dijo Job: ¿quién es el hombre y la mujer que se ha rebelado contra Dios y le ha ido bien? En ninguna manera. En cambio, cuando el hombre se humilla, se sujeta, acata la ley divina de Dios, la respuesta del Señor es segura. Oiga cómo dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¡Qué maravilloso! En la primera parte, la exaltación viene de parte de la humillación. Oigan, hermanos, la bendición viene de parte. Para nosotros poder entrar hasta la presencia del Señor, necesitamos humillarnos, hermanos y hermanas, delante de Dios, amigos que nos escuchan. Segundo lugar, miremos la palabra de Dios es tan clara. La humillación es un potencial, hermanos, oiga, que baja, que aplaca la ira de Dios. Es que es una maravilla, hermanos. Si Dios está irado, si Dios se ha enojado contra el mundo, es por algo. El mundo, el hombre, los cristianos le han dado las espaldas al Señor, hermano. ¡Qué ingratitud! El hombre ha creído en su capacidad, en sus conocimientos. ¿Cuántos tienen en poco la grandeza de Dios? Y cuando Dios se está enojando, cuando Dios está irado, ¿quién podrá sostenerse ante la ira de Dios? ¿Quién podrá decirle a Dios: ¿qué haces? ¿Quién podrá decirle a Dios: ¿qué haces? Solo la humillación. Miremos
el segundo libro de las Crónicas, hermano. Vamos a ver la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas. Primer paso, le ganamos el corazón a través de la humillación al Padre, para que esté atento a nuestro clamor, cuando le estamos clamando, cuando estamos llorando delante de Dios. Oiga, el Señor se digna, qué maravilloso, el Señor se digna a mirarnos con ojos de misericordia, hermanos y hermanas. El Señor se digna a vernos con ojos de bondad. Vamos a leer el segundo punto de la humillación, capítulo 12, versículo 12. Y oiga cómo dice la palabra bendita de Dios en este libro segundo de las Crónicas 12:12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también a Judá. Oiga, las cosas, dice la palabra, fueron las cosas, y también en Judá las cosas fueron bien. Qué hermoso, oiga, hermano, si nosotros queremos el bien, si nosotros queremos que la ira de Dios se aparte del mundo, de Guatemala, de México, de Estados Unidos, hermano, yo le suplico, yo le digo que digamos la voz de Dios, que atendamos la palabra que pide Jehová de ti, que está demandando Dios de nosotros, que nos humillemos delante de Él. Pedro le dijo a los expatriados: humillamos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que los exalte cuando fuere tiempo. Si Dios se ha enojado, si Dios está irado, hermano, hermana, si Dios ha permitido, porque el profeta Jeremías en las Lamentaciones dice, ¿quién dice que vino algo que Dios no lo haya permitido? El hombre no puede hacer nada sin la permisión de Dios. Un día Cristo le dijo a un hombre: si no te fuera dada la autoridad del cielo, no tendrías potestad sobre mí. Pero oiga, hermano, la palabra de Dios: y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. Y la palabra dice: y vino el bien para Jerusalén, y vino el bien para el pueblo de Dios. Oiga, hermano, y vino el bien para el pueblo de Dios. Hoy estamos de rodillas, hoy vamos a clamar a Dios. El hermano me preguntaba: hermano, ¿es malo ayunar? No, pero comienza, oiga, hermano y hermana, comienza con humillarnos, con despojarnos de lo malo, con quitar lo que nos sirve y humillarnos, consagrarnos delante de Dios. Y se va a dar cuenta, hermano, cómo Dios en su misericordia apartará su ira, quitará su ira, porque como le decía, la humillación es un potencial, hermanos, oiga, que hace apartar la ira de Dios, que hace aplacar la ira de Dios. Como ejemplo leamos también aquí en este mismo libro, solamente que vamos a leer el 32 de este mismo libro, versículo 26. Miremos la palabra de Dios y se va a dar cuenta. 32, y vamos a leer el versículo 26. Oiga cómo dice aquí la palabra del Señor y se va a dar cuenta, hermanos. 26 dice así: pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ya vio, hermano y hermana, que la ira de Dios viene por alguna razón. Ezequías había ofendido, Ezequías había pecado contra Dios, no obedecía el mandamiento del Señor. Aparece la ira de Dios, aparece la ira de Dios, el enojo de Dios, porque su ira, porque su enojo son justos, hermanos, en la tierra. Pero la Biblia dice que aunque su corazón se enorgulleció, se ensoberbeció,
El hombre se humilló. Oigan, hermanos, delante de Dios. La ira se apartó de él. La ira se apartó. Pero como le digo, un día le preguntaban a un profeta diciendo: ¿por qué el altar está seco? ¿Por qué el altar no tiene agua? Porque en el hombre no hay gratitud. Porque no hay lágrimas delante de Dios, hermanos. La humillación hace que cuando nosotros estamos en un momento difícil, derramamos nuestras lágrimas delante de Dios con un corazón limpio, con un corazón sano, hermanos. Miremos a ver aquí mismo en el 34, leamos la palabra del Señor, 34, versículo 27, para abreviar el tiempo. Oiga como dice. Ya vamos a finalizar este mensaje. Mi mensaje es un mensaje de exhortación para que vayamos a la reflexión, hermanos. Reflexionemos ante este tiempo. ¿Cómo está nuestro estado? Humillémonos, rendámonos al Padre, hermanos. 34, leamos el versículo 27 y oiga cómo dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Te humillaste delante de Dios, de mi Hijo el Señor, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Qué maravilla, hermanos. Quiero llevar un mensaje de exhortación a nuestros hermanos que están caídos de la gracia, a nuestros hermanos que han dejado al Señor, que se apartaron del Señor. Acuérdese lo que dijo Jeremías: mirad cuán bueno o cuán amargo es el haber tú olvidado alejarte de Dios. El alejamiento trae amargura en la vida, hermanos. Por eso les decía, exhorto a los hermanos caídos a levantarse, a reconocer su condición, a humillarse delante de Dios. La Biblia dice que su corazón se conmovió. Estaba leyendo que cuando el hombre se humilla delante de Dios, en el corazón del hombre hay grandes resoluciones. Oigan, hermanos y hermanas, el hombre reconoce, el hombre se humilla delante de Dios con lágrimas. Este hombre, su corazón se estremeció, rasgó sus vestidos y con lágrimas le dice al Señor: he fallado delante de ti, Padre. He fallado delante de ti, Señor. He fallado desobedeciendo a tu voz. El hombre lloró. Cuando habrán lágrimas en sus mejillas, hermanos, delante de Dios, eso va a depender de una resolución de su corazón. Cuando su corazón se estremece, eso va a depender cuando en usted hay un verdadero arrepentimiento. Le decía que escudriñando la palabra, miraba que el hombre que se hace culpable reconoce, se humilla delante de Dios, su corazón se entristece, y la tristeza produce en nuestras vidas, hermanos y hermanas, un verdadero arrepentimiento. El Señor tiene promesas. Cuando Dios te está pidiendo algo, hermano, cuando Dios nos está pidiendo algo, hermanas, oiga, es porque Dios quiere bendecirnos. Y hoy la demanda del Señor es humillarnos delante de Él. Y hoy lo que Dios está pidiendo de usted, hermano y hermana, no es dinero, no es otra cosa, es humillarnos, y se va a dar cuenta. Oiga lo que dice la palabra de Dios en este libro, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Aquí dice la palabra del Señor de esta manera. Miremos la palabra y se va a dar cuenta. 14, dice así: si
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué maravilla, hermanos! Este mensaje para aquellos que están caídos de la gracia. ¿Cuántos años, hermanos, su corazón está engrosado? ¿Cuántos años tiene que le dio las espaldas al Señor? Hoy el Señor pide que reconozca su estado, que se humille. Hoy Dios quiere que se entristezca su corazón. No le da tristeza cuántos hombres y mujeres han muerto, mayormente los de la tercera edad. Cuánta gente ha caído ante esa epidemia terrible. Algunos dicen que es una guerra biológica. Sea como sea, es una permisión de Dios. Y Dios lo permite para que usted y yo reconozcamos y nos humillemos delante de Dios. Dios tiene promesas, hermano, y sus promesas son: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce, si mi pueblo se entristece, si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios, se apartare, si se convirtiere de sus malos caminos. Ya es tiempo, hermanos, ya Cristo viene, estamos en los últimos tiempos. Y oiga nuestro himno, y oiga lo que Pablo escribió: la iglesia que quiere Jesús, limpia, muy limpia le debe esperar. Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, yo le invito a reconocer su condición, a humillarse ante Dios y a todo el pueblo del Señor. Humillarnos, y cuando usted estará de rodillas, viene Dios a otorgar su petición, a otorgar nuestro clamor. Sus promesas es: yo voy a sanar sus tierras, yo les voy a traer abundancia de sanidad. Miremos Jeremías, 2 textos nada más les voy a citar y concluimos aquí. Jeremías 33, vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 6. Oiga cómo dice aquí, Jeremías 33, versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 6, y dice de esta manera: he aquí que yo les traeré sanidad. Oiga cómo dice: y medicina, y los curaré. Pero si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare delante de mí, les voy a sanar su tierra, voy a sanar su familia, voy a sanar, les voy a traer sanidad y les voy a dar medicina. Hermanos, cuando Dios quiere, un vaso de agua será suficiente, porque Dios es fiel, porque Dios no falla. Ese Dios a quien servimos no falla, hermanos. Solamente nos demanda, solamente nos pide humillarnos delante de Él. En Isaías 57, 19, oiga cómo dice la palabra del Señor. Aquí vamos a concluir. Nuestro mensaje es, hermanos, ¿qué pide Jehová? ¿Qué está pidiendo el Señor de nosotros? No es dinero, no es otra cosa, sino humillarnos delante del Señor. Versículo 19: produciré fruto de labios de paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Dios quiere devolvernos la paz. Ahorita no hay paz, ahorita no hay tranquilidad,
¿Cuántos hermanos encerrados pensando de la economía? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué va a pasar? Hay un Dios que hace maravillas y hoy nos demanda y hoy nos pide humillarnos delante de Dios, delante de Él. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce, se aparta de sus malos caminos, yo voy a mandar sanidad a su tierra. Yo les voy a sanar, les voy a traer medicina y abundancia de paz. Va a volver la paz a nuestras familias. Cuántas salas cerradas, cuántos creyentes llorando. Quisiera partir el pan, no puedo. La